Saludos desde la bella Fanyópolis. Soy Fanyo de Fanyópolis y esta será la primera vez que usaré mi voz en esta sección, por seguridad. Este video hablará de la batalla de Puebla, o batalla del 5 de mayo, o tercera batalla de Puebla. Fue una batalla en suelo mexicano, mejor dicho, el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de Puebla, México. De un lado, los defensores mexicanos contra el poderoso e invencible ejército francés. Pero vamos a unos datos, empezando con uno misterioso. El 5 de mayo, pero de 1821, fue el día en que murió Napoleón Bonaparte. Misterioso. Pero no acabó con su muerte. Tuvo familiares, en este caso Napoleón III, que gobernaba Francia y creó el segundo imperio francés, que logró, sí fue aceptado, mejor dicho, y lo logró muy bien, empezando bien. Ahora regresemos a México para dos situaciones. Primero, México entró otra vez a un periodo de desastre por un conflicto civil o guerra civil llamada Guerra de Reforma. De un lado los liberales contra los conservadores. Ganan los liberales. Los conservadores deciden buscar apoyo y lo encuentran en Francia, y quería aprovechar para rehacer el imperio, y lo iba a hacer desde México para poder aliarse después con los confederados. Los confederados eran los rivales de la Unión, porque Estados Unidos tenía una guerra civil. Los estados del norte, los de la Unión, y los del sur, los estados confederados, que esperaban el apoyo del imperio francés. Y el segundo punto en México fue que México tenía la deuda externa, en deuda con España, Francia e Inglaterra. Los tres hacen una alianza y Francia saca provecho, pero México tuvo dos defensas, la diplomacia y la militar. Empezó como quiera a preparar las defensas, pero en la diplomacia sí lograron hacer entender a España e Inglaterra que México no podía pagar, y como que los españoles e ingleses como que empezaron a crear una amistad con México, porque sí era verdad. Entonces, pero Francia no. España e Inglaterra intentan detener a Francia, pero no, ya no se podía, así que tuvieron que abandonar México para no romper la alianza. Al saber de las intenciones francesas, México preparó y creó el Ejército de Oriente. La mayoría de soldados de reforma, soldados granjeros, indios, ancianos y hasta niños. Y la mayoría, gente que tal vez nunca disparó un arma de fuego. Eran comandados por el general Ignacio Zaragoza, de 33 años de edad. Contra los franceses. Eran comandados por el conde de Lorenzés. Tanto el ejército como el conde. Empezaré por su nombre: Charles Ferdinand Latrille, repitiendo, conde de Lorenzés. Tanto él como el ejército eran profesionales y tenían experiencia. Ya lo habían tenido otros conflictos, pero vamos a regresar otra vez a México mejor. De hecho, los problemas todavía continuaban. El general Zaragoza había perdido a su esposa de una enfermedad. Y en otro lugar de México, en Chalchicomula, hubo una explosión que mató a muchos, entre ellos la división Oaxaca. En ese momento, las mejores tropas que tenían los mexicanos. Unos dicen que fue accidente, pero otros, como yo, decimos que no, fue provocado por los conservadores. Ahora, de hecho, los franceses no solamente estaban solos, tenían a los argelinos de la actual Argelia y a los conservadores mexicanos, que ya se habían reagrupado sus fuerzas para aliarse con los franceses. Originalmente así sería la batalla. Y para colmo, los mexicanos tuvieron una derrota en las cumbres creo que ya los primeros enfrentamientos. Ganan los franceses. Ahora, un soldado mexicano logra
logró ver a un ejército, y eran los conservadores, que pretendían ya agrupados, manda un mensaje y logra llegar a los mexicanos, entre ellos a Zaragoza, esa noticia. Así que aparte de empezar a preparar la defensa, pues deciden deciden rápidamente dividir el ejército para sorprender a los conservadores. El 4 de mayo de 1862, pero en Atlixco, México, los conservadores logran agruparse y marchar, pero son sorprendidos por el ejército mexicano, el de Zaragoza. Y rápidamente los hacen una emboscada y los aniquilan. Ahí es donde llega noticia a los franceses, pero no. Es ahí donde le empiezan a dar los primeros consejos a Lancés, pero no escucha. Entonces es a partir de ahí que, visto los hechos, la batalla sería en Puebla. Puebla era un punto estratégico. Ahí es donde empiezan a preparar, a fortificar, a hacer los primeros defensas en los fuertes de Guadalupe y Loreto. Podemos decir que aquí ya es en los primeros puntos de la batalla. Primero, la excesiva confianza. Segundo, los planes de Lorenzés eran muy adelantados y prácticamente era el ataque, así directamente. Y se veía que la artillería como que la vieron pero muy alejada. Luego, desde las cumbres, de hecho esas cumbres estaban en Veracruz. Desde ese momento los franceses ya habían caminado como 3 días sin descansar. El terreno de Puebla era muy escabroso en los alrededores. Puebla, de hecho, ya la habían fortificado durante 4 meses. Ahí es donde empiezan a darle más consejos y no escucha. Aparte, los conservadores, que después de ser aniquilados en Atlixco, pues deciden aconsejar a Lancés, pero no escucha. Iban a ser los franceses y los argelinos. Unas horas antes, el conde de Lancés escribe una carta a Napoleón III asegurando la victoria, que eran muy superiores a los mexicanos en disciplina, moral, bla bla bla, y que desde ese momento el mando de 6,000 valientes era el dueño de México. Finalmente, 5 de mayo, empezando con el general Ignacio Zaragoza dando un discurso a los mexicanos de que los franceses sí son los primeros soldados del mundo, pero los mexicanos son los primeros hijos de México y les querían arrebatar su patria. Ahora sí, a prepararse. Empezando a las 11, se divisan los franceses, y a las 11:15 horas empieza un cañonazo de uno de los fuertes. Ahí fue donde los franceses comienzan a disparar, abriendo fuego sus cañones. Estos ataques duraron como 45 minutos, gastando como la mitad del parque francés. Esos ataques no tocaron, no rasguñaron, y quizá mucho menos se sintió la onda de choque por los impactos de cañón. Después detiene el ataque, y ante esa falta de ataque, Lorenzés usa lo más valioso: la lucha cuerpo a cuerpo. Cuando empiezan a avanzar los primeros franceses, ya los mexicanos los estaban esperando. Ahí estaban pecho suelo, se levantan, fuego, y ahí se comienzan los primeros disparos y la carga. En eso aparecen los indígenas con machetes. Esa arma no la conocían los franceses, y luego de un rato de lucha se retiran, pero apenas se da el comienzo. A las 14 horas se inicia el segundo asalto. Ahora sí llegan los franceses a uno de los fuertes. La lucha fue muy disputada y debatida. Habían tomado posición los franceses, pero son echados. Pero como los mexicanos ya habían fortificado, lucharon ferozmente, y el terreno, pues sí, ahí es donde ya los franceses deciden retirarse, pues no poder. Es a partir de donde otra vez le dan consejos a Lancés, pero no escucha. Pero inesperadamente aparece una fuerte y feroz tormenta. Ahora sí, una fuerte y feroz tormenta seguida de una lluvia que prácticamente arruina el pueblo francés y dificulta más el terreno de los franceses. Nuevamente dan consejos, pero no escucha a Lorenzés, ya molesto. Se realiza el tercer ataque con lo mismo, en uno de los fuertes. La lucha es feroz. Aparte, debido a los malos planes, hay un cañón de los mexicanos, que causa muchos daños a los franceses. Deciden tomarlo, pero un mexicano con una bala de cañón logra matar al francés que mandaron. Nuevamente repitiendo,
o no sé si lo dije, pero los mexicanos hasta usaron las mismas balas de cañón. Luego de un rato de lucha, a las 16 horas, el general Zaragoza da una orden en el momento más climático: ordenar un ataque con caballería en uno de los flancos. Y ahí es donde aparece la caballería mexicana, donde aparece en un flanco. Los franceses que combaten enfrente a los fuertes empiezan a vacilar porque empiezan a recibir fuego o un ataque, mejor dicho, desde un flanco. ¿A quién van a atacar entonces? ¿A los fuertes de frente o a la caballería de un flanco? Entonces comienzan a vacilar y finalmente se rompe la psicología y la disciplina francesa y solo empiezan a defenderse. Así la lucha empieza a continuar a favor de los mexicanos, ahora sí, y finalmente el general Porfirio Díaz aparece ordenando un contraataque, haciendo retroceder a los franceses definitivamente. Tras esto, el ejército francés emprende la retirada. Pero el general Ignacio Zaragoza manda un mensaje al general Porfirio Díaz que detenga el contraataque y que se regrese a la defensa. Lorenzés, al decir retirada, ante la humillante y tristeza, se quedó ahí sentado. De hecho, solo terminaron los ataques, el tercer ataque. Lorenzés, mejor dicho, estuvo esperando 3 días algún contraataque, esperando que los mexicanos hicieran un contraataque, cosa que nunca llegó. La estrategia en esa época: el enemigo vencido, hay que acabar con él. En Puebla no fue así, así que Lorenzés tenía la esperanza de que hubiera algo, una respuesta, pero no. Zaragoza astutamente dijo que no, esperando. 3 días después, el 8 de mayo, después de mucho vacilar y tristemente, Lorenzés se retira con la derrota. Aquí es donde comenzaría el final de su carrera. La batalla termina, ese día termina con las armas mexicanas cubriéndose de gloria. Fue la victoria más importante de los mexicanos. El conde Lorenzés fue destituido y regresó a Puebla, regresó a Francia, perdón. Regresó haciendo todo un berrinche desde ese momento. Aunque la guerra no terminó ahí, primero Zaragoza, el general Ignacio Zaragoza, inesperadamente murió ese mismo año a los 33 años de edad, pero cumple su misión. Fue enterrado junto con su esposa. La guerra no terminó hasta más de 5 años después, cuando el 21 de junio de 1867, con apoyo de Estados Unidos y con un ataque y con problemas de Francia en la propia Europa, tuvieron que retirarse de México también por la resistencia mexicana que nunca se detuvo, convirtiéndose en un símbolo para los mexicanos. Además, Estados Unidos, el mismo presidente Lincoln felicitó a Juárez. Pues ahora, ya sin el apoyo de ese día, los franceses nunca pudieron ganar a los confederados. Y su objetivo jamás se lograría, haciendo que más tarde también la Unión ganara y apoyara a México. Bueno, con eso termino este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Felicidades para los mexicanos. Saludos desde Fañópolis. Adiós.